Voy a presentaros ahora a mi compañera y amiga Marina Guerrero, que va a hacer su entrada por la derecha. No, es que vamos muy bien de tiempo. La verdad es que os estáis ajustando estupendamente, os lo agradezco. Luego podremos charlar un poquito más, tendremos más tiempo para charlar. Bueno. ¿Cómo? ¿De pie, sentado? Sí, de pie. Sí, perfecto. Creo que se me ve, ¿no? Después de... Sí. Bueno, Marina es nacida en Ronda, que no es poco, licenciada en Biología, en Ciencias Biológicas, en la rama de Botánica. No sé qué haces con los pájaros y esas cosas. Un fallito que tiene. Eso le puede pasar a cualquiera. Por la Universidad de Granada. Es apasionada ornitóloga y anilladora y compañera mía en ese aspecto desde hace más de 20 años. Y desde hace 8 años, ha estado durante 8 años aproximadamente trabajando en la Alhambra de Granada, en un sitio tan tonto como el Patio de los Leones, que es la envidia de todos los que la hemos conocido por allí, y ha estado trabajando con vencejos. Así que, adelante Marina y cuéntanos qué es lo que has hecho. Buenas tardes, y lo primero agradecer a todas las entidades que han creado esto y sobre todo a mi compañero de Amaneceres, Anillando, Jordi, porque sé que se ha esforzado y todo lo que está aquí es por él. Muchas gracias, Jordi. Viniendo hoy de Araya en coche, me he dado cuenta que muchos de los que estáis aquí lo mismo no sabéis ni lo que es un vencejo. Es verdad, hemos estado hablando y yo voy a hablar de vencejos. Entonces voy a hablar un poquillo, muy brevemente, y describir la especie. Es un pájaro de apenas 40 gramos, negro, muy similar a la golondrina, de hecho todo el mundo lo confunde, de garras afiladas que le permiten agarrarse en superficie casi vertical y con alas muy afiladas. La biología es aérea, prácticamente se pasa todo el tiempo volando, solamente se posa para nidificar o pasar o pernoctar. Lo digo para que más o menos entendáis cómo se puede gestionar una ave en función de su biología. ¿Vale? El estudio del impacto de la colonia de vencejo común en la Alhambra empezó en 2012, pero el Patronato de la Alhambra lleva gestionando la fauna desde hace un montón de tiempo. Hace tiempo entendió qué entorno, dónde estaba, dónde vivía y qué fauna existía. El primer proyecto que inició el Patronato de la Alhambra en gestión de fauna fue la reintroducción del cernícalo primilla. Crearon una colonia, se creó a partir de la nada y se introdujo el cernícalo primilla a partir de la creación de nidos dentro de una de las torres del sistema amurallado. La idea y el proyecto fue desarrollado por Manuel Martín, que está hoy aquí. Muchas gracias, Lolo, y por su chica y por su hermana, y gracias a él estoy aquí. En 2012, el área de jardines y huertas reanudó una idea primigenia de Cinclus, que también es Lolo y Ale el que tuvo la idea, y fue bajo mi dirección, para la gestión de la colonia de vencejo común en la Alhambra. No lo sé, pero cuando yo hablo de vencejo siempre recuerdo cuando subía a la azotea de casa de mis padres en verano en busca de ese espectáculo que eran montones de vencejos chillando y persiguiéndose. Por lo menos a mí me viene siempre esa a la memoria. Cuando yo entré la primera vez al Patio de los Leones, fue como si una ola de sensaciones llegase a mí, ¿no? Todo el Patio de los Leones lleno de vencejos persiguiéndose. Fue espectacular. En ese preciso momento me di cuenta que la Alhambra no era tan espectacular por su monumento, sino por el entorno y por la fauna que la acompañaba. En ese preciso momento me di cuenta que el proyecto no tenía que ser solamente la gestión de la colonia, ni la conservación del monumento, ni la conservación de la fauna, sino dar en valor realmente lo que es una fauna integrada. La integración faunística como medida de conservación es básica. La especie humana llevamos conviviendo como especie desde hace un montón de tiempo y siempre tendemos a alterar el medio y que esas especies se acoplen a nuestra alteración. Nosotros
cambiamos su medio de ser roquedo, donde nidificaban peregrinos, primillas o incluso vencejos. Hemos creado edificios en los cuales ellos nidificaban. Nosotros no hemos sido capaces de adaptarnos a su medio, al contrario, cada vez somos más reacios e intentamos separarnos de ellos. Las nuevas edificaciones tienden a utilizar materiales súper resistentes que son impenetrables para la nueva fauna, crean edificios impermeables para la fauna. Esto ha provocado que las especies entren en declive en determinados países. Las administraciones, ante tal declive, han tenido que incluir determinadas especies urbanas, gorrión, vencejo, en sus catálogos de protección. Han tenido que incluirlas en su legislación y no somos capaces de darnos cuenta que realmente lo que tenemos que es incluirlas dentro de nosotros, ¿vale? La idea de integración faunística como medida de conservación es una idea que va directamente a los agentes activos que son responsables de las creaciones de edificios, como son arquitectos y conservadores, porque aquí botánicos, biólogos, somos muchos y todos tenemos la misma idea, ¿no? Realmente hay que hacerles entender a estos agentes activos cómo la integración faunística es la manera o el medio para conservarlo. Hay 5 razones que creo que son las principales para hacer que la fauna esté dentro de nuestra vida cotidiana. La primera, legislación, que esa es así, esto es por ley, y si tú tienes que llevar cinturón en el coche, también tienes que cumplir la ley no destruyendo nidos. Por eso parece que hay diferentes niveles. Una segunda es la medida preventiva. Realmente, si tú eres capaz de conservar o preservar los nidos que los aves utilizan, no hace falta, vas a hacer que las aves no se vayan a otros sitios perjudiciales. Una tercera es valor ecoturismo. Cada vez vemos que el birdwatching o el turismo ornitológico está en auge. Entonces, si tú haces que tu edificio o tu monumento tenga un valor añadido, que es la presencia de aves, mucho mejor. Control de plagas, ya hemos hablado que el insectívoro mejora no solamente la salud, sino el medio ambiente. Y, por supuesto, la educación ambiental. Hablaba del IBEX esta mañana de lo que es enseñarles a los urbanistas lo que es la realidad, ¿no? ¿Qué pasó en la Alhambra? Los antecedentes. En la Alhambra llegan cada primavera cientos y cientos de vencejos y anidan en muchísimas zonas del monumento, pero hay determinada población que sí que deteriora elementos arquitectónicos importantes. Esta población se concentra principalmente en no sé si conocéis la Alhambra, pero este es el patio de la Alberca, el patio de los Arrayanes, y en este patio, en el patio de los Leones, es donde se ha centrado mi estudio o mi trabajo. Los vencejos lo que hacen es utilizar el espacio que existe entre los arcos para nidificar. No solamente los vencejos, sino también los gorriones comunes, estorninos negros y varias especies de murciélagos que utilizan ese espacio para pernoctar o nidificar. La celosía presenta una serie de morfologías y unos deterioros que posibilitan que estas aves se metan dentro. Ya en 1905, uno de los arquitectos de la Alhambra hablaba sobre restauraciones en este lugar. Quiere decir que la actuación, yo en ese momento me di cuenta que la actuación no podía ser inmediata, que una cosa que lleva siglos actuando no podía solucionarse de un día para otro. Intenté hacérselo ver a mi jefe, proponiéndole un superproyecto de 4 años seguidos, pero lamentablemente mi jefe me dijo que en 1 año y rapidito. Pero bueno, es la diferencia. En ese momento se nos marcaron 2 objetivos principales, que uno era minimizar los daños que las aves hacían en estos elementos arquitectónicos, en solamente estos patios. Reitero que es que la comunidad de vencejos en la Alhambra es espectacular.
Solamente en estos dos patios hay 146 parejas. En el conjunto de Monumental no me ha dado tiempo a contarlas, la verdad. La segunda era no afectar a la reproducción del vencejo en la Alhambra. ¿Cómo voy a hacer las dos cosas a la vez? Proteger el patrimonio y no molestar o no dañar la reproducción. Bueno, pues intenté marcar unas líneas de trabajo y están ahí claras. La primera era el estudio de las aves, del estudio de la especie en el monumento. La segunda, el estudio de la ave en el monumento se basaba básicamente en la cuantificación y en la identificación de la fenología y uso del medio. Está muy claro, o es necesario que antes de ninguna actuación frente a cualquier especie de fauna se identifiquen cuántos, porque cuando yo llegué a la Alhambra me dijeron, es que hay muchos vencejos, y tú dices, bueno, ¿muchos cuántos? Entonces es muy necesario. En una segunda línea, que era la conservación monumental, y la conservación monumental se basó básicamente en la interrupción de la entrada de los vencejos en los nidos de los patios, y la última es la conservación faunística, que se basó básicamente en la instalación y creación de nuevos nidos. Para el estudio, para la primera línea de trabajo, el estudio de la biología, como bien ha dicho Bea esta mañana, es necesario un estudio previo, por supuesto. No puedes llegar a ningún sitio y decir, venga, voy a poner 20 nidales. No, tienes que saber realmente de qué especie se trata, cuál realmente es la especie activa y qué daño está haciendo. Muy básico también es el estudio de la biografía, qué ejemplos o qué se están haciendo en otros lados y cómo lo puedo aplicar a mi realidad, a mi trabajo. ¿Cómo puedo llegar a hacer el seguimiento de la especie? Pues yo me he basado en 3 cosas básicas, son censos. Los censos se hacían desde un punto fijo, elevado, una metodología que se hace a nivel internacional, y con eso lo que yo quería obtener era la cuantificación real de las aves que existían en ese medio y el uso que se hacía del monumento. Con la localización y la cartografía de parejas obtuve realmente cuántas aves y sobre las cuales iba a actuar, y el anillamiento científico era una herramienta más también para la cuantificación, aparte de que soy anilladora y tenía que meterle. Los censos se hicieron desde un punto elevado, pero bueno, creo que ahora un poco... Los censos me sirvieron para saber fenológicamente cuándo el vencejo llegaba a la Alhambra, y esos datos me servían para proporcionarle a los arquitectos de la conservación un calendario de obras, que también lo ha hablado Bea. Es necesario decirle a la gente de la Alhambra o en general a los constructores y arquitectos cuándo se puede o cuándo es mejor actuar. Es necesario. Con el seguimiento de las parejas, lo que obtuve son el número exacto. Fue muy fácil, me iba a observación directa. Cada tarde me ponía en el patio de los Leones y patio de las Arrayanes a contabilizarla, y ahí veis los datos desde el 2012, cuando se inició el estudio, y cómo en 2017 se pasaron de 146 parejas a 20 parejas. El objetivo era desplazar o intentar que esos pájaros no estuviesen en los patios y se desplazasen a esta zona. La manera fue colocando barreras protectoras, de las que hablaré un poco después. El anillamiento científico, aparte de para individualizar cada individuo y para saber el estado poblacional de las poblaciones, nos sirvió también para corroborar realmente el éxito del estudio. Realmente el objetivo no era trasladar la colonia in situ, realmente el objetivo era crear que no se viese afectado. Pero sí sería un éxito si yo recupero una de las aves anilladas en uno de los nidales artificiales que yo lo coloqué. El anillamiento científico de los leones se hizo, como siempre, con redes japonesas. Lo que pasa es que aquí había una dificultad añadida. Estamos en un monumento artístico en las cuales tú no puedes atar las cuerdas a cualquier lado, ¿vale?
Ahí está. Se me ocurrió un día todas las columnas y no veas, tuve un poco de regañina, ¿vale? Se hacía por la tarde, se hacía 2 veces cada mes en función del mes. Mayo, junio, julio, mayo para tener adultos, junio para no reproductores y julio para apoyos y adultos y no reproductores. Esto todo es posible gracias a amigos y colaboradores de los que estoy muy agradecidos, si no, no es posible. Estos sistemas de garrafas en agua fueron la solución para no atar las redes a ningún sitio. Después de capturar a las aves serán igual manipuladas, procesadas, anilladas, individualizadas. Fueron 472 aves desde 2007 y eso fue una experiencia realmente no solamente bonita, sino útil. Con respecto a esto, algo que también nos vino de rebote y es que nosotros anillábamos por la noche y claro, pues también caían otras especies. Esta actuación de rebote también influenciaba a murciélagos que viven en el patio de los leones y el patio de los arrayanes. Ya hablaré luego con las barreras arquitectónicas, pero lo bueno es que no ha habido impacto sobre estas aves o estas especies. Casualmente, uno de los investigadores del Instituto Suizo de Ornitología pasó por la Alhambra y vio el proyecto, se puso en contacto conmigo y quiso colaborar. En ese caso, colaboró con 10 geolocalizadores, pudimos marcar en 2015 10 aves, de las cuales pude recuperar 2 al año siguiente. Para mí fue un éxito, fue una alegría estupenda. Y con esto quiero haceros ver que no solamente es un proyecto de gestión de lo que puede ser una plaga o un problema a nivel faunístico, sino que se puede generar ciencia, se puede aprovechar para conservación. Ahí. Con respecto a la conservación monumental, y básicamente fue eso, proteger el elemento arquitectónico que eran las yeserías. Lo primero que se hizo fue una evaluación de los daños. Realmente queríamos saber qué se está haciendo o realmente qué daño estaban haciendo, quién eran las especies realmente activas. Entonces, el primer año lo que se hizo fue una cartografía fotográfica, se identificaron todos los daños, se identificaron el número de especies y a partir de aquí se buscó la solución. La solución con los conservadores del monumento, metacrilato. Metacrilato para un ave que entra a 40 o 50 kilómetros por hora en un hueco, no. Intenté hacérselo saber e intenté hacerle entender y bueno, casi que entraron. Cristal, entonces, bueno, cristal es lo mismo. Y bueno, y los famosos pinchos. Porque no hay nada que le guste más a un conservador que un pincho. Y eso de verdad es la solución para las palomas, para todo. Entonces, conseguí hacerles entender que la solución más práctica era la instalación de barreras no rígidas, compuestas por un tejido artificial, con una luz lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeña, ni para que el ave se enganche, ni para que se entren. Después, aparte de la instalación de las redes, que fue la instalación progresiva. No se pueden instalar redes de un día para otro en una colonia. Tienes que ir gestionándola poco a poco. Como tuve la posibilidad de hacerlo así, de saber cuántas parejas había, lo que hicimos que junto con el estudio de evaluación de daño y el número de especies, fuimos seleccionando qué arco era el más el posible para ir retirándolo. Lamentablemente, las cosas de Palacio van despacio. En la Alhambra, pues no todo funciona como debería de funcionar, como en todos lados. Entonces, mi intención fue eso, pues una instalación progresiva, pero no fue así. En 2012 llegó un día y de repente hay una barrera puesta, sin consultarme y sin nada. No solamente una barrera puesta, sino solamente en la parte externa. El arco tiene 2, entonces, claro, nadie me consultó y nadie se le ocurrió pensar que los vencejos pueden entrar por el otro lado e intentar salir.
Es importante y me gustaría que quede claro que todas las medidas que se puedan adaptar, y está muy bien todo lo que hablemos, de que le demos herramientas a los arquitectos, hace falta un asesoramiento técnico. Yo no te digo que sea eterno, pero hace falta que estemos ahí al lado, porque tú le puedes dar un manual, pero el manual es muy estéril, no hay una persona que esté al lado diciéndote, yo creo que... Y cada sitio, cada monumento, cada edificio tiene su intríngulis. Entonces, yo estoy hablando de mi experiencia y espero que sirva un poco de ejemplo. En 2013 ya se colocaron, creo que se cierran 8 por los dos lados, pero entre 2013 y 2015 hay problemas logísticos en la Alhambra, no hay dinero para redes. Aunque lo creáis, fue así. Bueno, ya por fin, en 2017, parece que se iba a cerrar todo, pero no se cierra. Este año 2018 está todo cerrado, está correcto, pero hay un pequeño fallo y es la instalación. No vale que tú le digas tienes que poner una red correctamente, tienes que estar allí, como ya he dicho, porque las aves, porque no lo he dicho antes, porque el vencejo no es como otra ave que si te cierran el nido crea otro y se va. El vencejo es tan específico con su lugar de nidificación que intenta entrar continuamente. De hecho, no se va a otro lado. Está año tras año intentando. ¿Qué es lo que consigue? Que la reproducción del vencejo se vaya a pique solamente por un cierre. Y digo esto porque las barreras no se hicieron bien, no se pusieron bien. Encontré zonas zonas sensibles de acceso en las que los vencejos, bien porque tiraban o bien porque había gorriones, que también son colaboradores en abrir barreras, penetraban. La eficacia era buena. La incidencia, la verdad que ha sido mínima. Los vencejos eran capaces de entrar y de salir. ¿Sabes? Es verdad que algunas veces había situaciones un poco críticas, que te encontrabas el vencejo dentro de las redes media hora, mucha gente extranjera viendo pájaros dentro de una red, denuncias, ¿vale? Pero yo he estado allí, yo he hecho un seguimiento serio y realmente el impacto es mínimo. Hablamos de un 6% de mortalidad en 6 años, que eso es prácticamente una tasa natural de muerte. Es muy importante la información, no lo puedes colocar en ningún edificio o redes o cualquier sistema que impida la entrada sin informar a la gente y sobre todo en un sitio público. En la Alhambra era muy importante hacer saber que detrás de esta conservación monumental había un seguimiento científico. A nivel de conservación faunística, fue enfocada a la instalación y creación de nidos. Como antes he dicho, cuando yo le presenté el proyecto a mi jefe, a mi Rafael, le presenté un proyecto por 4 años, en el que un estudio previo, me dijo que no. Entonces, he de advertir que el proyecto ha ido avanzando como improvisando. Lo digo porque la instalación de los nidos, ahora que ha pasado todos los años, yo lo hubiese hecho de otra manera. Esto es los fallos y los buenos que hemos hecho. Lo primero que hice cuando en 2012 me dijeron que podía poner nido, digo, lo primero, venga, nidos a expuertas. Lo primero fue instalar nidos artificiales, típicos, de la marca conocida que están aquí fuera, nidos de vencejo con una entrada inferior, anti-estorninos, anti-gorriones, y elegimos el Palacio de Carlos V por la proximidad a los patios, por la altura que presenta el edificio y sobre todo por donde podíamos trabajar. La cornisa de Carlos V presenta 1,5 metros de ancho, en la que podía poner los nidos perfectamente y trabajar con seguridad. El primer año se pusieron 20 cajas nidos con orientación norte. Se puso también un reclamo. Yo era un poco ahí reacia, digo, un reclamo aquí, pero después de hacer el seguimiento es espectacular. Es la única manera de que los vencejos entren, bueno, no, la única manera no. Es una manera muy buena para que los vencejos entren
en las cajas. Al siguiente año, aunque ese año no hubo, después del registro, no hubo ninguna entrada, ninguna ocupación, hubo ahí un intento serio, pero bueno, al año siguiente pude convencer a mi jefe de poder colocar otros 40 nidos, esta vez cara norte y cara este. La cara este me preocupaba bastante porque la insolación en Andalucía es muy fuerte y estas cajas nidos están diseñadas por gente del norte, que no hace calor, vamos, ni para atrás. Entonces, bueno, pues aparte instalamos un sistema de aireación en las cajas que iban al este, con su reclamo, y bueno, tampoco la ocupación fue bastante discreta. Tened en cuenta que mientras que estaban instalando estos nidales, todavía no estaban cerrados abajo, todavía los vencejos estaban en sus patios espectacularmente. Imaginaros, yo viví en un palacio, a irme a una casa de protección oficial es muy difícil. Pero en 2014, por fin, en 4 de las cajas encontramos y se nidificaron los primeros vencejos en la cornisa. Estas son las vistas de los nidos a los patios. No está mal, es un pisito de protección oficial con vistas muy espectaculares. La verdad que fue muy emocionante, ¿sabes? Estaba mi amigo Miguel y escuchaba a los pollos de allí y dice, bueno, parece. Pero no es el objetivo no es trasladar esto, el objetivo es crear nidos y que la reproducción del vencejo no se viese afectada. En 2015, debido a, bueno, pues se nos ocurrió que nos dimos cuenta, o me di cuenta, que en los sitios donde estaba el reclamo, los vencejos ocupaban más cajas, o por lo menos se dedicaban a pernoctar. La pernocta era muy importante en las cajas. Lo que hice fue trasladar el reclamo a zonas donde yo pensaba que iban a ser mejor. En 2016, en abril de 2016, de repente empecé a ver la visita de estorninos negros en las proximidades de los nidales, de la batería de nidales. Y dadas las experiencias que tenía por ahí y las experiencias que me habían contado por ahí, el estornino negro sí que entra en las cajas de anti-estornino, diseñada para estornino pinto. Resulta que el pinto es un poquito más grande y el nuestro es más audaz. Tuve que hacer una actuación rápida en la cual fue reducir, veis un poco la entrada de los nidales, reduje la entrada y lo que fue es cambié el sistema y la puse redondo, porque resulta que la capacidad del estornino negro no la tiene tan fácil como el vencejo para entrar. Funcionó, los estorninos negros no entraron. Así que, bueno, en 2017 se mejoró ese sistema y, bueno, los resultados pues son la verdad que bastante tímidos, teniendo en cuenta que de 60 nidales totales, 10 están ocupados y 20 fueron intento serio. Pero aquí viene la segunda parte de la actuación, en la que estoy, la verdad, muy contenta. Es la creación de nidales. La creación de nidales a través de integración faunística. La primera es la colocación de nidos bajo alero, y esta actuación fue acorde un poco con los arquitectos de la Alhambra, que querían tener a los vencejos totalmente apartados y separados de todo lo que era el conjunto monumental. Estos edificios pertenecen a nuevos museos, es una zona una zona administrativa de la Alhambra, y presentaba un edificio con las características adecuadas para poner nidales. Tenía altura suficiente y aparte tenía una serie de celosías que me permitían colocar, en 2013, por ejemplo, 20 nidales. Lo que hice fue colocar unas estructuras metálicas sobre las que iban colocadas, con un sistema de reclamo. Se numeraron para hacer un seguimiento, porque todas las actuaciones han seguido seguimiento científico. Y en 2014, a pesar de no haber instalaciones ni ocupaciones, el arquitecto de la Alhambra dijo, no, si hay que poner nidales, los vamos a poner aquí. Y bueno, yo, donde manda patrón, no manda marinero.
a lo largo de los años, ya en 2017, he conseguido que haya un ambiente, se hayan ocupado al menos una caja y la creación, no lo sé, pero la creación de una nueva colonia no es tan fácil, ¿vale? Teniendo un palacio nazarí al lado con huecos por todos lados, un sistema amurallado, en lucha contra Goliat. Algo que sí que he perseguido siempre es la integración faunística y me he dado cuenta que las aves lo que hacían era buscar sitios que realmente le atraían. En 2012, observando y haciendo el seguimiento de los nidales o las cajas nidos, me di cuenta que justo debajo de los nidales artificiales aparecían unos huecos que eran utilizados por las palomas para nidificar, para posarse, y en ese preciso momento digo, bueno, pues si en lugar de dejar esos huecos creamos otros huecos para vencejos, pues sería mejor. Así ya matamos 2 pájaros de un tiro, que no me gusta decirlo, pero bueno. Lo que hicimos en 2013 fue crear 19 nidos a partir de la reducción de oquedades. Simplemente nos descolgamos de la cornisa del Palacio Carlos V y medimos las oquedades, vimos cuáles eran las adecuadas y con un cierre, esta vez tuvo que ser... Claro, es que todo lo que tenía que hacer la Alhambra tenía que ser de acuerdo con unas pautas sostenibles y acordes al monumento. Se puso un cierre, se le puso un hueco en el cual podían acceder los vencejos y se crearon lo que veis. El año siguiente, en la esquina noroccidental del palacio, conseguí hacer 6 nidales con la misma metodología, descuelgue desde la cornisa, medición de las oquedades y cierre. Lo increíble es que estos 6 nidales que se crearon en 2015, creo, ese mismo año fueron ocupados. Fueron ocupados y sin reclamo. El ave instintivamente va al sitio donde realmente le llama la atención. Para mí al año siguiente, los otros nidos creados fueron ocupándose poco a poco. Es 32% en comparación con unas cajas nidos que valen una pasta. Yo lo siento mucho por así. Seguir observando, eso es lo que tienen los pajareros, que nos tiramos muchas horas mirando a lo infinito y tenemos mucho tiempo para pensar. Los vencejos siempre lo hemos visto nidificando debajo de tejas, ¿no? Siempre hemos aprovechado los huecos. Entonces se me ocurrió que, ¿por qué no crear huecos crear nidos debajo de tejas? Para eso, entonces, busqué el lugar adecuado, que también fue la cornisa del Palacio Carlos V, todo intencionadamente para no desplazar la colonia, sino mantenerla cerca de lo que era su antigua colonia. Y cada hilera de este tejado, lo que hicimos fue levantar un par de las 2 primeras cobijas, las 2 primeras tejas, y creamos un espacio a mano adecuado para la cría de una parejilla de vencejos. El fallo que tuve, tengo que reconocerlo, es que el espacio que va desde la entrada de la casa, desde el nido al suelo, pues está muy cerca. Creo que en un futuro se ocupará. Hasta ahora no he tenido éxito. Lo importante, y vuelvo a repetirlo, para mí no era el traslado ni la ocupación, sino que se creasen oquedades, y es importante que se mantengan o se creen, pero no destruirlas. Los resultados, pues, a día de hoy, en el 2018, el cierre de Patio de los Leones, de los arcos del Patio de los Leones y Patio de la Alberca es completo. Actualmente no existen parejas en ambos patios, ni afectan a los elementos arquitectónicos, que era uno de los objetivos. Se han creado 155 lugares, que si eran 146, hemos cubierto más o menos lo que había, y se confirma pues la instalación de 10 parejas, una pareja en el y destacar que la presencia de los vencejos en ambos patios. Conclusiones. Es necesario
que siempre exista una asistencia técnica, ya sea bióloga, ya sea medioambientalista, ya sea abogado, en las actuaciones. Está muy bien que se guíe a los arquitectos, pero necesitamos la presencia y que se indique. La integración faunística como medida de conservación es esencial. Es necesario que convivamos con la fauna y no intentemos apartarlo de nosotros. Y el mañana, bueno, pues el mañana, concretamente en el proyecto, se pensaba hacer lo que era una herramienta digital para los arquitectos y conservacionistas y conservadores del monumento. Lo que se pretendía era crear como una especie de censo o mapa, un poco lo que ha hecho nuestro compañero de Segovia, una guía a la que el arquitecto tuviese acceso y decirle, bueno, pues tú dentro de todo el sistema amurallado tienes tantos nidos y las soluciones que puedes darle a estos nidos. Que él pinchase en su... ¿cómo se llama? El sistema este que utilizáis los arquitectos, no me acuerdo. Pero que pinchase en el mapa o en el mapa y saliese. Algo que sí que era muy importante y yo creo que es importantísimo es la divulgación, el hacerle ver a la gente cómo la fauna puede dar beneficios no solo al monumento, sino al resto de la sociedad. Y esto es lo que yo vi cuando entré la primera vez. Bueno, esto no es cuando entré, sino cuando he acabado. Entonces, que sepáis que todavía está. ¿Vale? ¿Listo?